Le aprecio a uno de los mejores analistas financieros en este país, usted lo ubica muy bien, Enrique Quintana, que nos toma esta llamada telefónica. Enrique, gracias por la llamada, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Oye, bueno, lejos de todo lo que sucedió ayer en el Congreso en San Lázaro y que pues la cosa se puso muy buena, se puso muy intensa, hay de fondo pues preocupación de algunos sectores por el presupuesto. Vemos que no hay tampoco pues gran tema de negociación en lo enviado y queremos pues consultarte a ti cómo estás leyendo este presupuesto, cómo ves el presupuesto. ¿Puede haber problemas? ¿Puede no haber problemas? ¿Qué nos dices? Mira, yo lo dividiría en tres partes, si te parece, Luis. Primero, a nivel macro, me parece que es un presupuesto que fue muy bien recibido por los mercados financieros, por los analistas, por los expertos, porque mantiene la disciplina de las finanzas públicas, no hay un endeudamiento excesivo, se ofreció un superávit primario, es decir, que haya ingresos superiores al gasto, si al gasto se le resta el costo financiero. Todo eso se cumplió. Es algo que creo que dejó satisfechos a quienes estaban un poquito nerviosos de que los programas y proyectos de López Obrador pudieran propiciar excesos en gasto. Esto no ocurrió, por lo menos en el presupuesto, en el documento. Este es un primer factor. Un segundo factor, Luis, es que hay pocas cosas que van a cambiar en materia de comportamiento de la economía. La previsión de crecimiento está ubicada entre 1,5% y 2,5%. Este año que está por terminar, vamos a crecer arribita del 2.3%. Entonces, en materia de desempeño económico, las cosas en el 2019 no van a ser muy diferentes a las que tuvimos en el 2018. Es decir, los efectos del nuevo gobierno no se van a ver reflejados ni en mayor empleo ni en mayor crecimiento todavía en el próximo año. Eso pues a ciertos sectores los dejó insatisfechos porque pues hay una inercia. Se dice que el presupuesto y en general el paquete económico planteado es más bien inercial. Y un tercer ángulo, Luis, es pues ya la disputa por la cobija, si podemos llamarla así. Como no creció de manera significativa el presupuesto, pues no alcanza para todo. Entonces, si se quieren financiar algunos programas que son importantes para el nuevo gobierno, como por ejemplo la duplicación de las pensiones a los adultos mayores, o el programa de jóvenes sembrando el futuro, o el arranque de la construcción de la refinería en Tabasco, pues todo eso requiere dinero que tiene que salir de algún lado, y ese lado pues es el propio gobierno, son los recortes que hubo en diferentes dependencias. Y pues esto provocó jaleo, provocó disputa, como ayer vimos en la Cámara, y seguramente todavía va a causarla porque en realidad no se está discutiendo aún el presupuesto, sino la ley de ingresos. El presupuesto se estima va a ser discutido por la Cámara de Diputados quizás entre sábado y domingo para tratar de aprobarlo el propio domingo antes de Navidad, ya dejar listo el paquete económico. Así es que serían esos tres aspectos los que en una primera instancia te podría comentar, Luis. Es muy importante, vamos, tema en donde tenemos lo macro, digamos, muy bien palomeado, calma, inversionistas, inclusive escuchábamos hasta HR Rating, si no me equivoco, que daba ahí declaraciones de que lo veían muy positivo, pero el otro lado, pues las afectaciones que sí puede llegar a haber en la economía interna, ¿no? Me acuerdo la semana pasada las filas enormes de alcaldes, pues que iban a pedir ahí algo para sus municipios, para sus estados, y los panistas al menos, los priistas también, la oposición pues está advirtiendo pues de consecuencias severas en el tema del campo, por ejemplo, o en el tema pues de presupuestos que ellos sienten no va a alcanzar para los estados y que tendrá consecuencias pues severas. Hay una parte que es ruido político, Luis, en esto. Siempre sucede, los estados, por el sistema de recaudación que tenemos, donde esa tarea se le dejó a la federación, pues los estados, casi independientemente del gobierno que esté,
siempre quieren más, siempre piden más. Algunas veces con razón y otras veces pues por mala gestión, mala administración. En el caso del dinero para los estados hay dos partidas. Las participaciones, que esas se otorgan por ley y son un porcentaje de lo que el gobierno recauda, del IVA, de lo que se obtiene de las gasolinas, etcétera. Ahí, de hecho, que va a crecer el dinero que le toca a los estados. Y hay otra partida que son las llamadas aportaciones, donde están los famosos ramos, el ramo 33, el 28, el 23, diferentes fondos, que ahí sí hay una asignación que es más discrecional, que no está definida por ley, y pues ahí es donde se está dando el jaleo, y seguramente lo vamos a tener, sobre todo a nivel federal, porque hay que recordar que del presupuesto total, pues más o menos una tercera parte, poco más de una tercera parte, se va directamente a estados y municipios, así es que ese rubro de las aportaciones y los ramos, pues vamos a ver una disputa en los próximos días en el Congreso, Luis. Quiero aprovechar, no quiero desaprovechar la oportunidad y preguntarte también un poco por lo que escribes el día de hoy en torno a por qué no habría afectación de la inflación, pues con este incremento al salario mínimo. Algunos analistas y bueno, pues por ahí algunos pocos creo se han manifestado en contra de este aumento, dicen que puede tener pues consecuencias también un tanto desastrosas, quizá una visión ahí ya un tanto apocalíptica también, pero pues creo que hoy lo explicas sumamente bien, Enrique, de por qué no puede venir inflación con este aumento del salario. Mira, son 3 o 4 elementos básicos. Uno, ya se dio en los últimos 2 años, no es la primera vez que hay un aumento fuerte en el mínimo, se dieron incrementos de casi 10% en 2017 y poquito más de 10% en 2018. Y pues la inflación en esos años no se debió al mínimo, se debió a las gasolinas, al incremento en el precio de los alimentos, etcétera. No hubo una incidencia directa. Un segundo elemento es que el porcentaje de personas que ganan el mínimo es relativamente pequeño. En realidad la gente, por la propia caída del mínimo, gana 2 o 3 veces el salario mínimo en el gran promedio. Entonces, quienes se ven directamente beneficiados o quienes van a padecer por un incremento en costos son menos de los que parecen, salvo el caso de la frontera, donde el incremento pues sí fue más significativo, de 100%. Y otro factor, Luis, es que ha habido cambios en los últimos años como la creación de unidad de medida y cuenta, la UMA, y el quitar el mínimo como referencia, pues desde multas de tránsito, ¿te acuerdas que te cobraban una multa en vez de salario mínimo? Los créditos del Infonavit, las partidas presupuestales para los partidos políticos, ese monto estaba fijado en salarios mínimos. Con los cambios legales esto se quitó. Entonces el incrementar el mínimo ya no tiene las repercusiones que hace algunos años sí tenía y que impedían que se subiera si no se quería tener un efecto inflacionario. Hoy pareciera que ya no. Enrique Quintana, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana y bueno, pues estamos ahí atentos, te seguimos siempre en el Financiero, te leemos. Gracias, Enrique. Lo cual te agradezco. Muy buenos días, Luis. Gracias a Enrique Quintana, director editorial en el Financiero. Son las 8:13.